Bienvenidos al programa número 49 de Economía en Breve, correspondiente al 2 de octubre del 2017, donde vamos a platicar, entre otras cosas, de la conclusión de la tercera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio, la decisión de política monetaria de Banco de México y los eventos e indicadores más importantes de la semana. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es del gran escritor Mark Twain. Patriotismo es apoyar a tu país todo el tiempo y a tu gobierno cuando lo merece. En los mercados financieros, nuestro tipo de cambio se incrementó de forma muy significativa durante la semana, como puede verse en esta gráfica, subiendo 47 centavos, el 2.66%, para terminar la semana en 18.23 pesos por dólar. Nuestro mercado accionario presentó algunos vaivenes para quedar prácticamente donde terminó la semana precedente, manteniéndose por arriba de los 50,000 puntos y llegando a una ganancia acumulada en el año de 10.30%. Los mercados accionarios de la muestra que seguimos continuaron al alza, aumentando 0.58% en promedio en esta ocasión, destacando un aumento de 1.88% en el índice DAX de Alemania luego de los resultados electorales. Como se esperaba, en Alemania la canciller Angela Merkel logró una nueva victoria electoral y un cuarto mandato al frente del gobierno alemán, aunque su alianza perdió cerca del 8% del voto ante el avance del partido radical de derecha Alternativa por Alemania, que logró 13% de la votación. Creo que resulta desafortunado para la economía mundial que cada vez en más países estén avanzando estas llamadas fuerzas nacionalistas, cuando lo que se requiere es un mayor comercio, mayor integración económica y mayor cooperación entre los países. Por otro lado, en Japón, el primer ministro Shinzo Abe disolvió la parte baja del Parlamento y convocó a una nueva elección anticipada con la expectativa, la esperanza de lograr una mayoría más importante y un nuevo mandato, buscando entre otras cosas modificar la constitución de su país para poder nuevamente tener un ejército y enfrentar con ello la amenaza que representa Corea del Norte. Por otro lado, Estados Unidos aplicó una tarifa punitiva de 219% a los aviones de la serie C de la empresa canadiense Bombardier, alegando que ellos venden sus aviones por debajo de los costos, aprovechando los subsidios que obtienen tanto del gobierno canadiense como del gobierno del Reino Unido. La primer ministra británica Theresa May se mostró decepcionada por la decisión y comentó que esto podría poner en riesgo las compras que el Reino Unido hace a la empresa americana Boeing. Este tipo de medidas nos sugiere que las tensiones comerciales van en aumento en el mundo, inclusive entre aliados, como en este caso Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. En una nueva serie de tweets bastante preocupantes, el presidente Trump le dice a su secretario de Estado Rex Tillerson, quien previamente había comentado que se estaban restableciendo las comunicaciones con Corea del Norte, el presidente Trump le dice que no se moleste en negociar con el pequeño hombre cohete, que se hará lo que se tenga que hacer. Pasando a Estados Unidos, los republicanos fracasaron en su nuevo y enésimo intento por rechazar la reforma de salud del presidente Obama al no contar con los votos necesarios para ello. Una vez más, la estrategia de echar amenazas y culpas del presidente Trump no le funciona y sigue cosechando fracasos. Adicionalmente, el gobierno del presidente Trump presentó ante el Congreso su iniciativa de reforma fiscal que busca, entre otras cosas, reducir significativamente la tasa corporativa de impuestos. El Centro de Política Fiscal, que es una institución apartidista, dio a conocer un estudio donde concluye que la propuesta del presidente Trump producirá una caída de 2.4 billones en español, trillions en inglés, 2.4 billones de dólares en los ingresos del gobierno en los próximos 10 años, además de que los mayores beneficios se obtendrán por parte de los que ya obtienen los mayores ingresos. Ya estaremos viendo cómo avanzan las discusiones en el Congreso para ver si ahora sí se logra concretar algunas de las propuestas por parte del presidente Trump, pero por lo pronto todo parece indicar que su política fiscal va a seguir el mismo destino que sus otras propuestas legislativas, que está condenada al fracaso. En un discurso que tuvo durante la semana, la presidenta de la Reserva Federal, la señora Janet Yellen, dejó claro que la Reserva Federal está dispuesta a continuar con el rumbo anunciado en su proceso de normalización de la política monetaria, que incluye continuar subiendo sus tasas de interés y comenzar a reducir el tamaño de su hoja de balance.
Uno de los factores que ha evitado que la Reserva Federal actúe con mayor rapidez para normalizar su postura monetaria han sido los bajos niveles que muestra la inflación. En esta ocasión, la señora Yellen comenta que sería imprudente mantener la postura monetaria sin cambio hasta que la inflación llegue al 2%. Si bien podría considerarse como un misterio que la inflación continúe en niveles tan bajos, por otro lado se observa una recuperación ya importante en la economía mundial, un mercado laboral en Estados Unidos bastante sólido y mercados accionarios en máximos históricos. En este entorno es difícil justificar que se requiera el mismo grado de estímulo y por lo mismo la postura del Fed de continuar regresando a una postura más normal. Pasando a los temas relevantes para México, concluyó la tercera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio, en donde a pesar del optimismo del comunicado oficial, seguimos sin ver avances concretos y seguimos viendo la presión del representante comercial de Estados Unidos, el señor Robert Lighthizer, que sigue hablando de reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México, pero sin dar ninguna propuesta concreta de cómo lograrlo. Entre los temas más sensibles que aún están pendientes de abordarse destacan el contenido nacional en la producción, especialmente del sector automotriz, los estándares del mercado laboral y el mecanismo de solución de disputas. En todos estos temas no parece que la delegación de Estados Unidos esté dispuesta a buscar los puntos de acuerdo en donde se tengan beneficios para los tres países y mucho menos a ceder. Si la postura del gobierno de Estados Unidos se mantiene inflexible, como parece ser el caso, entonces será muy difícil lograr nuevos acuerdos. El problema es y ha sido desde un principio la postura que ha planteado el presidente Trump. Si en la próxima ronda de renegociaciones, la cuarta que tendrá lugar en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, del 11 al 15 de octubre, si en esta ronda no se logran avances importantes en estos temas, entonces podría crecer de forma muy importante la probabilidad de que el presidente Trump declarara unilateralmente la salida de Estados Unidos del tratado. Por otro lado, y tal como se esperaba, el Banco de México mantuvo por lo pronto su postura monetaria sin cambios, con la tasa de interés de referencia en 7%. Banco de México también comentó que observa un deterioro en el balance de riesgos para el crecimiento ante la posibilidad creciente de tener un escenario adverso en la relación bilateral con Estados Unidos, es decir, si sale algo mal en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. También dijeron que el balance de riesgos para la inflación se deterioró respecto a lo que observaron en la última reunión previa a esta, y esto incrementa las probabilidades de que más adelante Banco de México tenga que incrementar nuevamente sus tasas de interés. Banco de México sigue estando bastante optimista respecto a la marcha de la inflación, comentando que es probable que ya se haya visto el techo de la inflación y que la inflación anual comience a descender y que para el año que viene debería de presentar un descenso bastante rápido, aunque esto supone que los componentes no subyacentes tendrán un buen comportamiento, componentes como por ejemplo frutas y verduras, que no vaya a haber algún choque imprevisto sobre estos renglones. Sin embargo, hay que notar que los huracanes recientes que afectaron sobre todo la parte de Florida de Estados Unidos podrían tener de aquí a final del año impactos importantes sobre algunos precios como pueden ser cítricos o inclusive el jitomate, que es uno de los componentes más importantes de la canasta al consumidor en México. También en la semana tuvimos los resultados del IGAE, el indicador global de la actividad económica, que como pueden ver en esta gráfica en las barritas, presentó un crecimiento de 1% real anual, bastante menos a lo que había mostrado en los meses anteriores, por lo que hay una desaceleración importante en este primer mes del tercer trimestre del año. Ya conocíamos los datos de la parte industrial, por lo que ahora lo que nos aporta nuevo el IGAE son los datos del sector servicios. Y como pueden ver en la línea verde en esta gráfica, hay una desaceleración, pero el sector servicios se mantiene creciendo por arriba del total de la economía, un 2.4%. También tuvimos las cifras de la actividad financiera, cuyos principales componentes pueden ver en esta gráfica y que presentan movimientos diferentes. Por un lado, la captación, representada aquí por las barritas, desacelera para crecer solo 2.3% real anual en este mes, mientras que el financiamiento directo al sector privado
acelera un poquito para crecer 5.4% real anual, y dentro de sus principales componentes el crédito a empresas crece a un mayor ritmo, 7.5% real anual contra 6.5% del mes previo. Dentro de los componentes del crédito a empresas destaca por su fortaleza el renglón de servicios, que creció 12.9% real anual, y dentro del crédito a los servicios el que está destinado a transporte fue el más dinámico al aumentar 15.1% real anual. Las cifras de la balanza comercial del mes de agosto presentaron, creo yo, una lectura bastante positiva, ya que a pesar de que el déficit aumentó de forma muy importante a un nivel de 2.732 millones de dólares, como pueden ver en esta tabla, estamos observando crecimientos muy importantes tanto en exportaciones como en importaciones, lo que nos quiere decir que el comercio se está acelerando. Por el lado de las exportaciones destacan las exportaciones manufactureras, que crecieron 10.7% anual, y dentro de ellas el componente no automotriz creció 15.6% anual. Por el lado de las importaciones, pues todas presentan tasas de crecimiento muy importantes, especialmente las de bienes intermedios, que crecen 9.9%. Este crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones sugiere que la actividad económica de este mes, tanto en Estados Unidos como en México, cobró fuerza, y esa es una buena noticia. En esta siguiente gráfica pueden ver ustedes la evolución que ha tenido el comercio no petrolero del país, tanto las exportaciones como las importaciones no petroleras, y como se puede ver con claridad, vienen aumentando y ganando fuerza. Esto nuevamente es una buena señal. También tuvimos la tasa de desocupación a nivel nacional, que pueden ver en esta gráfica, donde en el mes de agosto alcanzó un nivel de 3.53%, y es una serie que tiene bastantes vaivenes, como pueden ver aquí. Está repuntando un poco respecto a lo observado en julio, pero si tomamos nada más el mes de agosto, el que se observó en este año fue el más bajo que se ha observado desde el 2002. Y esto quiere decir que el mercado laboral sigue bastante dinámico en nuestro país, y esto representa buenas noticias para el nivel de actividad económica en lo general, el nivel de crecimiento que podemos esperar para este tercer trimestre. Por último, tuvimos también los resultados de las finanzas públicas del mes de agosto, que pueden ver en esta tabla, donde se observa un déficit total de 13.889 millones de pesos, que se da como resultado de una caída bastante pronunciada en los ingresos de cerca del 25% real anual, debido sobre todo a la caída fuerte que estamos viendo en los ingresos petroleros. Pero por otro lado, el gasto se está conteniendo, el gasto neto pagado cae 30% real anual. Principalmente el renglón que se está viendo más afectado es el de inversión física del gobierno federal, que cae cerca de un 35% real anual. En la semana que inicia tendremos mucha información. En el entorno global, las tensiones de Corea del Norte será lo que acaparará la atención de los mercados. En Estados Unidos tendremos el muy importante reporte de empleo, en este caso el mes de septiembre, que contendrá datos fundamentales para las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. También tendremos los índices del ISM, Institute of Supply Management, del mes de septiembre. Habrá un discurso de la presidenta del Fed, la señora Janet Yellen, y también estaremos pendientes de ver cómo evolucionan las discusiones en el Congreso en torno a la propuesta de política fiscal del presidente Trump. En México tendremos la encuesta de expectativas de Banco de México correspondiente al mes de septiembre, las remesas familiares del mes de agosto, la inversión fija bruta del mes de julio, la confianza del consumidor de septiembre y el consumo privado del mercado interior del mes de julio. Y con esto concluimos este programa número 49 de Economía en Breve, con la invitación a que, si lo consideran de utilidad, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.